Buenas tardes a todos. Vamos a continuar en la clase de hoy discutiendo los fundamentos de los Power Plant Processes para entonces luego realizar balances de energía en ese tipo de plantas. ¿Está bien? Así que voy a compartir con ustedes la pantalla de mi computador para entonces irnos a la presentación directamente en PowerPoint por si hay alguna animación. No quiero perderla. Así que vamos entonces a compartir eh, la, mi pantalla. Vamos entonces, ¿verdad? A las plantas generadoras de vapor. Cuando hablamos de las plantas generadoras de vapor, tenemos que pensar en un ciclo termodinámico como este, en donde hay cuatro componentes principales. Hay una caldera, una turbina, un condensador y también tenemos una bomba. ¿Bien? En termodinámica, usualmente cuando usamos bombas nos referimos al fluido de líquidos y compresores cuando hablamos de el bombeo de gases. ¿Está bien? Así que hay un fluido de trabajo. Hay dos cosas bien importantes, ¿verdad? Ya mencionamos los cuatro equipos que constituyen ese ciclo, pero también es bien importante saber que hay un fluido de trabajo. Se llama fluido de trabajo, en este caso el agua, que es la que fluye cíclicamente en un ciclo cerrado por los cuatro equipos. Obviamente durante ese recorrido vamos a ver que hay cambios de fase y cambios de estados para el agua. Eh, lo otro es el flujo. Es bien importante que usted tenga claro que el flujo siempre se da en esta dirección: de turbina al condensador, del condensador a la bomba, de la bomba a la caldera, de la caldera a la turbina, y no en sentido contrario, porque vea los sistemas de refrigeración, entonces va a ver que hay cambios, ¿verdad?, en la dirección en la que fluye el fluido de trabajo. En refrigeración, vamos a ver que ese fluido de trabajo no es necesariamente agua, sino los refrigerantes, ¿verdad? Que una vez se dice, ay, se le salió el gas a la nevera, por eso no enfría bien, pues porque es un refrigerante específico. Así que es un proceso cíclico repetitivo, ¿está bien? Estamos hablando de las plantas de generadoras de electricidad a través del uso de vapor o máquinas térmicas o como le llamábamos en inglés ahorita, ¿verdad? Los heat engines, los motores de calor. Eh, las plantas generadoras de vapor, aquí está representado, ¿verdad?, en cajitas, pero si queremos ver, ¿verdad?, de una manera más ilustrativa, podemos ver entonces que, por ejemplo, si la planta utiliza carbón, ¿verdad?, o gas natural para producir fuego o calor, ¿verdad?, por eso se ocurre en la caldera, vemos que el contacto directo no se presenta entre el calor y el fluido de trabajo que es el agua, ¿verdad? Que vemos que cuando entra en contacto a altas temperaturas se convierte en vapor y sale a altas temperaturas, ¿verdad?, y presión hacia la turbina para generar el movimiento de las aspas de la turbina que luego se traducen, ¿verdad?, en los generadores de electricidad. Así que estamos produciendo un trabajo, ¿verdad?, que mueve los generadores de electricidad para crear precisamente electricidad, que es la que nosotros usamos. Así que, como les decía, no hay un contacto directo, sino que hay una tubería que sirve, ¿verdad?, como medio de separación entre el fluido de trabajo y la fuente de calor. Así que del material del que está hecho esa tubería va a depender, ¿verdad?, cuáles son las temperaturas máximas que nosotros podemos usar, porque si la tubería está hecha de un metal que resiste solo hasta 650 grados Celsius, pues yo no puedo aumentar la temperatura de la caldera a temperaturas mayores que esa. Una vez, ¿verdad?, el vapor mueve la turbina, él sale debilitado y en muchos de los casos se forman ciertas gotas de agua condensada porque durante los procesos en una turbina el gas se expande y hay un enfriamiento y ese enfriamiento, ¿verdad?, produce cierto nivel de condensación del agua que vamos a ver ahorita es un problema bien grave para este tipo de procesos. Entonces luego vamos a un condensador en donde se termina de condensar el agua
Obviamente, ¿verdad? Una vez el agua está líquida y condensada, entonces pasa, ¿verdad? De nuevo, se bombea para enviarla nuevamente a la caldera. Se ve simple, se ve sencillo, pero ahorita vamos a analizar el sistema ideal de Carnot y vamos a ver que no es práctico, ¿verdad? Porque presenta muchos inconvenientes. Así que vamos a hablar luego de el proceso de Rankine, el ciclo de Rankine, que logra eliminar las dificultades del ciclo de Carnot. ¿Qué más le puedo decir? Vemos claramente ahora en donde cuando decíamos, ok, se suministra calor a altas temperaturas, pues mírenlo aquí en la caldera, en donde se está suministrándole calor, ¿verdad? Al sistema. Y entonces vemos que se elimina calor del sistema en el condensador, porque para que haya condensación, pues debe haber, ¿verdad? Una disminución. Los condensadores usualmente, ¿verdad? Tradicionales utilizan agua fría, porque la temperatura debe ser baja para promover la condensación. Así que nada, el fluido de trabajo, lo que les mencioné, está separado por límites físicos, en este caso son la tubería, ¿verdad? Que está dentro de la caldera. Esa caldera puede ser representada termodinámicamente para hacerle el análisis y luego los balances de energía, ¿verdad? Con este proceso cíclico, esos 4 componentes. Y prácticamente ya les he explicado lo que ocurre. El vapor es generado en la caldera, ¿verdad? Ese vapor sale a toda a mover la turbina para entonces producir un trabajo que luego se transforma, ¿verdad? En energía eléctrica. Una vez ese vapor agotado sale de la turbina, se condensa y luego se bombea para regresarlo nuevamente a la caldera. ¿Está bien? Obviamente vemos 2 tipos de trabajo, un trabajo negativo que sale de la caldera, un trabajo positivo que se consume en la bomba, porque usted necesita meterle energía a la bomba para poder bombear el fluido. Así que vemos que este signo de trabajo es negativo porque está saliendo, el de la bomba es positivo. Cuando hablo de trabajo neto, el trabajo neto es básicamente el que se produce en la caldera menos el que se consume en la bomba. Obviamente, para que esto tenga sentido, el trabajo neto debe ser negativo para que salga del sistema, para que se produzca algo en el sistema. ¿Está bien? También vemos el Q que entra a la caldera, que ya lo expliqué, y el Q que sale del condensador. La resta de esos 2 calores equivalen a el trabajo neto. Para hallar la eficiencia de Carnot, obviamente voy a utilizar solo las temperaturas en Kelvin. Para hallar la eficiencia real del ciclo, entonces tengo que calcular el trabajo neto y dividirlo sobre el calor, ¿verdad? Que entra a la caldera. ¿El trabajo neto cuál es? El que se produce en la turbina menos el que se consume en la bomba, que también es equivalente a la diferencia de los calores. El calor que se suministra en la caldera menos el que se disipa del el condensador. Tengo que extraer calor para poder condensar el agua. Así que ya sabemos que esta me va a dar la máxima eficiencia posible cuando uso temperaturas, cuando uso los valores reales de calores y trabajo, me da la eficiencia real del proceso. Como vemos en el diagrama volumen-presión, vemos diferentes cambios. Por ejemplo, vemos en el proceso de bombeo, obviamente la presión aumenta con un pequeño leve cambio en el volumen, porque eso ocurre en las bombas, aumenta la presión. Luego en la caldera vemos que ocurre, miren que esto es una isoterma, o sea que toda esta línea, la temperatura es constante, así que hay un cambio, ¿verdad? Vemos que a temperatura constante, vemos que hay una adición de calor, un aumento del volumen y una disminución de la presión. Luego vemos de CAD, que es prácticamente, ¿verdad?, el paso por la turbina, sigue la expansión y hay una disminución de presión, porque en la turbina vemos una disminución de presión. Miren lo que aquí la presión estaba más alta, pues bajó y el volumen estaba
mucho menor y aumentó. Acuérdense que aumenta en esta dirección y en esta dirección. ¿Está bien? La temperatura disminuyó de la temperatura caliente a la temperatura fría del condensador. La caliente es la de la caldera. Y por último, ¿verdad? Vemos el proceso de DAC, en donde hay una emisión de calor para que la condensación tenga lugar. El trabajo neto es prácticamente el área bajo la curva. Así que si yo aumento la temperatura en la caldera, esto va a seguir subiendo. Si disminuyo, o sea, si enfrío mucho más en el condensador, esto va a bajar. Es decir, que esta área encerrada va a crecer. Por el contrario, si la temperatura de la caldera disminuye, tiende a bajar y el condensador tiende a calentarse, pues el área se va a disminuir, la eficiencia de esa máquina se va a ver afectada. Es importante saber que la eficiencia es menor que 1, porque es imposible que este término de temperatura sea 0, ¿verdad? Siempre va a dar un valor, o sea que siempre le vamos a restar a 1 algo, por eso la eficiencia de las máquinas térmicas siempre es menor que 1. ¿Está bien? Ahí lo vemos. Siempre va a ser menor que 1. Sabemos que cuando utilizo, y ya eso lo he repetido varias veces, las fórmulas de temperatura, pues la eficiencia es la máxima, que es la de Carnot. Cuando uso el trabajo neto y los calores, pues estoy hallando la eficiencia real del proceso. ¿Está bien? Y puedo comparar el de Carnot con la eficiencia real. ¿Por qué no puede ser igual a 1? Porque si la eficiencia es 1, violamos la primera ley. Para que esto dé 1, el trabajo neto debe ser igual al calor. Y la segunda ley dice que no hay máquina que pueda operar de tal manera que todo el calor suministrado en la caldera sea igual al calor neto que sale del sistema. Así que estos dos no pueden ser iguales porque siempre va a haber una pérdida de calor QC. Ahí está la explicación. Es imposible que QC sea 0 para que estos dos sean iguales y entonces la eficiencia nos dé 1. Es imposible lograr que la eficiencia de una máquina térmica sea igual a 1. Siempre es menor que 1. Cuando veamos los sistemas de refrigeración, vamos a ver que ya no se llama eficiencia, sino performance, porque ahí sí puede ser mayor que 1. ¿Está bien? Y se utiliza la letra W minúscula para representarlo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a aclarar un concepto que es bien interesante en termodinámica y usted va a tener que usarlo en las tablas cuando hagamos un análisis termodinámico y nos referimos a la entropía. ¿Qué es la entropía o entropy? Prácticamente es una medida del grado de desorden, ¿verdad? Energético dentro de un sistema. The lower the entropy, the more order or less random is, and vice versa. O sea, en este caso yo les estoy, ¿verdad?, mostrando un sistema que tiene una sola partícula. Este es un sistema que es ordenado, luego se empiezan a desordenar las partículas y al final están completamente randomly distribuidas a lo largo de ese sistema. Obviamente el desorden aumenta en esta dirección. Por lo tanto, la entropía también, que la representamos con la letra S, también se va a ver incrementada en esa dirección. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, yo tengo este vaso de agua con cubos de hielo. Obviamente al inicio, cuando yo tiro los cubos de hielo, pues los cubos de hielo están más fríos que el agua. Por ende, el calor va a fluir del agua líquida hacia los cubos de hielo, derritiendo los hielos hasta alcanzar el equilibrio, que es donde todo el sistema va a tener la misma temperatura. Obviamente, va a haber un grado de cambio de desorden en el sistema, porque yo sé que los cubos de hielo, los cristales de agua, de hielo, son bien ordenados. Y al final, cuando se derriten, tengo un sistema mucho más desordenado. Así que la entropía 1 y la entropía 2, ¿verdad? Cuando yo resto ese 2, la final menos la inicial, que me da el cambio, el delta de entropía, va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque esto es un proceso espontáneo y en los procesos espontáneos la entropía siempre va en aumento. Por eso hablamos, ¿verdad?, que cada vez en el universo va a haber menos energía disponible para realizar trabajo, porque el aumento, el cambio de entropía siempre es positivo. Acuérdense que cada vez que se efectúa una operación en el universo, pues
se aumenta, ¿verdad? El desorden, y por eso cada vez va a haber menos trabajo o menos energía disponible para realizarlo. Por eso se habla del fin del universo, ¿verdad? Cuando ya no tengamos energía disponible para realizar nuestro trabajo, el trabajo biológico o el trabajo que realizan nuestros cuerpos, todos los individuos en el universo. Así que es bien importante saber que los procesos, cuando son ideales, el cambio de entropía es igual a cero, porque lo estamos idealizando. Las turbinas, cuando son ideales, su delta S, su cambio en el desorden es cero, y los compresores también, el cambio en entropía es cero porque los estamos idealizando. Cuando son reales, sí vemos un aumento en la entropía porque la final siempre es mayor que la inicial. Y cuando son procesos imposibles, vemos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a analizar esta ¿verdad? Taza de café que está a 45 grados Celsius, y sin embargo vemos que los alrededores, ¿verdad? Que están a 25, le están donando calor a esa taza. O sea, está fluyendo calor de una zona más fría a una más caliente. Y nosotros sabemos que eso espontáneamente es imposible. La nevera lo hace porque gasta trabajo. Aquí eso está ocurriendo de manera espontánea. Así que el cambio de entalpía cuando es negativo es porque el sistema es imposible. Vamos a hacer el cálculo de la entalpía, el cambio de entropía del universo. El cambio de entropía del universo es el cambio de entropía en el sistema más el de los alrededores. Y el cambio de entropía se define como Q dividido entre T para el sistema, así que para los alrededores debe ser Q dividido entre T. ¿Cuál es el calor, verdad, que entra al sistema? Si yo tomo esto como el sistema, el pocillo, pues está entrando calor 10 joules, porque como está entrando es positivo. Y la temperatura del sistema 45 más 273, porque tengo que trabajar en Kelvin, ¿verdad? Ahí entonces me da la entropía, el cambio de entropía de ese sistema. El de los alrededores, alrededores está a 25. Vamos a suponer que estos sean los alrededores. Pues de los alrededores está saliendo calor, 10 joules, así que sería menos porque está saliendo del sistema. Entre 25 más 273, que sería la temperatura en Kelvin, así que eso nos da negativo. ¿Por qué nos da negativo? Porque es un proceso imposible. Así que usted pudo haber contestado, el cambio de entropía del universo de este proceso es lower than zero, porque usted puede ver a simple vista, haciendo un análisis, que es imposible que esto ocurra espontáneamente, por lo tanto el cambio de entropía va a ser igual, va a ser menor que cero. Vamos entonces ahora, ¿verdad? A entender este dibujo en donde vemos temperatura versus entropía, porque ya hemos analizado, definido qué es entropía. ¿Está bien? Así que, déjenme esconder esto aquí. ¿Qué es entropía? Ya eso lo hemos discutido en el slide inmediatamente anterior. Es una medida del grado de desorden, ¿verdad? Energético dentro de un sistema. Así que en esta gráfica que vemos aquí estamos viendo la temperatura versus la entropía en cada una de las diferentes etapas del sistema. Y lo estamos dibujando en un sistema, ¿verdad? Que es esta campana que usted ve aquí, en donde hay una línea verde que representa líquido, la verde representa líquido saturado, y ahorita vamos a ver qué es eso de líquido saturado. La amarilla representa vapor saturado. Vamos a ver ahorita qué es eso de vapor saturado. Este punto es el punto triple, el punto crítico en donde realmente ya no sabe, perdón, el crítico en donde realmente ya no sabemos, ¿verdad?, distinguir entre si es líquido o vapor, y simplemente lo llamamos fluido en ese punto en donde prácticamente tienen las mismas, ¿verdad?, los mismos valores de entropía. Esos dos sistemas, ahí donde se unen esas dos líneas. Vemos las isóbaras, que son líneas de presión constante. Estas líneas solo están dibujadas hasta aquí, pero ellas se extienden aquí. Aquí también vemos que se extiende ahí. Está bien, aquí puede haber otra. Se extienden ahí. O aquí otra. Ahí lo ves. ¿Está bien? Y vemos cuatro tipos de procesos. Del 1 al 2 es cuando pasa por la caldera. Del 2 al 3 cuando pasa por la turbina.
Del 3 al 4 cuando pasa por el condensador y del 4 al 1 cuando pasa por la bomba. Ahí está la representación de cada uno ¿verdad? De ese gráfico. ¿Qué es eso de líquido saturado? En este punto aquí, a la temperatura TH, estamos sobre la línea verde, es decir, todo punto que esté sobre la línea verde es líquido saturado. Obviamente a esta presión, porque esto es una, ¿verdad? Esto sigue aquí. No la voy a rayar, pero esto sigue aquí, ¿verdad? Una isóbara, una línea de presión constante. Así que en el punto 1 y en el punto 2, como esto es una isóbara, la presión a altas temperaturas se considera constante. ¿Por qué es líquido saturado? Un líquido saturado es un líquido que está a punto de vaporizar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todo, ¿verdad? No se los mencioné, pero todo lo que está dentro del domo corresponde a una mezcla de líquido más vapor que están en equilibrio. Líquido más vapor que está en equilibrio. Así que si esto es un líquido saturado y yo hago un pequeño cambio de presión a temperatura constante, inmediatamente se va a producir vapor, porque cae dentro del punto y todo lo que está dentro, ese punto dentro de ese domo, pues equivale a líquido más vapor. Eso quiere decir que se forma. Es un líquido saturado, un líquido que ni medio lo miras porque se va a producir la primera burbuja de vapor. ¿Está bien? Por ejemplo, a presión atmosférica y a 100 grados Celsius, nosotros sabemos que el agua líquida va a empezar a evaporar, así que está saturada a esas condiciones de presión y temperatura. Vamos entonces ahora a definir vapor saturado. Vapor saturado corresponde al punto 2, que es prácticamente la salida en la caldera para este tipo de procesos, porque ahorita vamos a ver que no necesariamente de la caldera sale vapor saturado. Pero ¿qué es eso de vapor saturado? Vapor saturado es un vapor que está a punto de condensar. Ni lo mires porque aparece la primera gota de líquido. Y como el punto 2 está sobre la línea amarilla que corresponde a vapor saturado, pues en el punto 2 la condición a esta presión y a esta temperatura tenemos vapor saturado. Por ejemplo, vapor de agua a una atmósfera y a 100 grados Celsius está a punto de condensar si disminuyes un poco la presión. Por eso se llama vapor saturado. Si tú disminuyes un poco la presión aquí, caes dentro del domo inmediatamente, inclusive manteniendo la temperatura constante. ¿Está bien? Manteniendo la temperatura constante. Bueno, en este caso, la temperatura, ¿verdad? Sí, permanece constante porque nos estamos moviendo en esta línea aquí. Vamos entonces ahora a mirar las mezclas de líquido y vapor saturado. Líquido y vapor saturado es todo lo que está dentro del domo. Por ejemplo, si yo caigo aquí, a esta temperatura, tengo líquido y vapor. Si caigo aquí, también tengo líquido y vapor, pero tengo más líquido porque estoy más cerca del líquido saturado. Si caigo por aquí, pues tengo más vapor porque estoy más cerca de vapor saturado. Así que es una mezcla, ¿verdad? En donde ambas fases están presentes, están en equilibrio y tanto el líquido como el vapor están saturados. Vamos a subcooled or compressed liquid. También es otro estado en el que vamos a estar hablando. Cuando un líquido es subenfriado o comprimido, cuando caigo en cualquier área por acá, se considera un líquido subenfriado que también se llama líquido comprimido. Vamos a suponer aquí, ¿verdad? ¿Por qué es líquido subenfriado? A esta presión, porque acuérdense que esto es una isóbara, a esta presión, la temperatura de saturación, si yo muevo esto a ¿verdad? Tiene que ser aquí. Perdón. Yo estoy aquí. ¿Cuál es la temperatura? Esta que estoy midiendo aquí, ¿verdad? Esta sería la temperatura a la que estoy si llego a caer en un punto aquí. Sin embargo, a esta presión, ¿cuál es la temperatura de saturación? Pues a esta presión, esta es la temperatura de saturación porque allí es donde caigo, ¿verdad? En la línea de líquido saturado. Así que
como estoy a una temperatura por debajo de la temperatura de saturación a esta presión, pues ese líquido está subenfriado. Estamos por debajo, estamos más fríos que la temperatura de saturación. Entonces, por eso se llama líquido subenfriado. Pero también puedo decir comprimido. Está muy comprimido porque su presión está por encima. Si yo estoy aquí, esta es la presión, ¿verdad? A esa temperatura. Sin embargo, déjenme ver, a ver cómo puedo borrar aquí. Si caigo aquí, ¿verdad? Como estaba el dibujito ahorita, a esta temperatura, vamos a suponer que tengo esta presión. Pero esa presión está por encima, porque a esta temperatura la presión de saturación es aquí, esta, una, ¿verdad? En donde, voy a dibujarla bien, es una en donde ese punto pase por ese punto. En este caso es esta. Y como la presión, las líneas van aumentando, o sea, si la línea aparece abajo es porque la presión es más baja, a medida que las líneas van subiendo, la presión aumenta. Así que estoy a una presión que es mayor que la presión de saturación a esta temperatura. Yo estoy en este punto, que es la zona de subenfriado. ¿Por qué se conoce como subenfriado? Porque la presión aquí, que esta, es mayor, comprimido, ¿verdad? Que la presión de saturación. La presión de saturación a esta temperatura, esta de aquí, que esta isoterma que pasa por aquí está por debajo. Así que la presión está por encima. Por eso, si yo lo miro como en temperatura, es subenfriado. Si lo miro en términos de presión, es comprimido porque la presión está encima de la de saturación. En términos de temperatura, la temperatura está por encima de la de saturación. En términos de, perdón, por debajo de la de saturación. Por eso se llama subenfriado. Si es en términos de presión, la presión está por encima de la presión de saturación, por eso se llama compress, líquido comprimido. ¿Está bien? Es un poco confuso, pero, ¿verdad? Se puede entender. Vamos entonces ahora a vapor sobrecalentado. Y ahora rayé este. En vapor sobrecalentado, por ejemplo, aquí, eso es lo malo cuando muestro PowerPoint, no puedo borrar. En toda esta área corresponde a vapor sobrecalentado. Pues yo estoy a esta presión, ¿verdad? Estoy a esa presión. A esta presión, la temperatura, ¿verdad? La que estoy está por aquí. Pero a esta misma presión, la temperatura de saturación es TH. Así que a la temperatura a la que estoy, perdón, estoy a una temperatura que está sobre la temperatura de saturación, que es cuando llego a vapor saturado. Por lo tanto, está sobrecalentado. De nuevo, la temperatura está por encima de la temperatura de saturación a esta presión, que es TH. T es mayor que TH, por lo tanto es sobrecalentado. O sea que los mismos nombres me dicen sobrecalentado está por encima de la temperatura de saturación a esa presión. Subenfriado está por debajo de la temperatura de saturación, ¿verdad? Si es obviamente saturado, está a esa temperatura y a esa presión de saturación. ¿Está bien? Eso es bien importante porque saber qué condición es, porque si no se lo dicen, usted debe saber cómo buscar en la tabla la condición. ¿Está bien? Ahorita vamos a ver cómo se usan las tablas, pues, o sea que vamos poco a poco entendiendo, ¿verdad? Así que un vapor sobrecalentado es un vapor que no está cerca de condensarse porque está lejos. Usted puede cambiar las condiciones y tiene que correr toda esta trayectoria, este vapor, para poder aparecer la primera gota, que es caer dentro del domo. ¿Está bien? Vamos entonces a mirar ahora en términos del ciclo de Carnot, ¿verdad? Las diferentes etapas. Es un ciclo de Carnot idealizado, por eso lo es completamente, ¿verdad? Simétrico. Sin embargo, este ciclo tiene un montón de problemas. En la etapa 1, cuando él llega a la caldera, llega como líquido saturado.
luego sale como vapor saturado de la caldera, y ese cambio de fase de líquido a vapor sin cambiar la temperatura se debe a que yo suministro calor y cuando yo caliento, pues cambio la fase. Una vez en la caldera, él entra como vapor y sale desgastado, es como una mezcla de vapor, ¿verdad? Con cierta cantidad de líquido. Hay más vapor porque estoy más cerca de la línea de vapor saturado que de líquido saturado. Así que en 3 tengo una mezcla líquido-vapor. Y eso es terrible para el proceso. Es terrible para el proceso porque las gotas de agua crean corrosión en la turbina, así que usted va a tener que cambiarla frecuentemente y es bien costoso eso. Por eso vamos a ver ahorita que el ciclo de Carnot, a pesar de que es el ideal, ¿verdad? No es práctico en la vida real porque la turbina habría que cambiarla todo el tiempo por problemas de corrosión, ya que sale agua de la turbina. Una vez sale esa mezcla de agua y vapor de la turbina, pasa por un condensador que no condensa totalmente el líquido y que obviamente disminuye la cantidad de vapor, pero sigue habiendo vapor y líquido. Ahora hay más líquido porque estamos más cerca de la línea de líquido saturado, pero sigue habiendo líquido vapor. Así que aquí viene el segundo constraint, el segundo problema de este tipo de plantas generadoras, ¿verdad? Ideales, y es que es difícil buscar una bomba que pueda bregar con mezclas de líquido y vapor. Es difícil diseñarlas y serían costosos ese tipo de diseño, por lo que les mencioné ahorita. O estamos acostumbrados a usar bombas para líquidos o compresores para gases, pero las mezclas de líquido y gas dificultan el proceso de bombeo, siendo esta la segunda restricción. Allá vemos que el ciclo, ¿verdad?, de Carnot tiene dos problemas principales, que son problemas de corrosión en la turbina debido a la formación de gotas de agua a la salida de la turbina y problemas de bombeo de mezcla líquido y vapor. ¿Está bien? Es bien importante, ¿verdad?, que de la etapa, que se sepa, la etapa, ¿verdad?, este proceso de fase se da a presión constante, por eso P1 y P2 son iguales. Luego de la etapa 2 a la 3 hay una disminución de la temperatura y también de la presión, porque esta línea de presión es más baja que esta, y en la expansión usted disminuye la presión y también hay un decrecimiento de temperatura que termina en condensación del agua, por eso se produce vapor húmedo. Vapor húmedo quiere decir que vapor con trazas de agua líquida. Luego del 3 al 4 hay un desprendimiento isotérmico, por eso sale QC de allí, y hay una condensación, ¿está bien? Y de la etapa 4 a la 1, entonces se bombea esa mezcla líquido-vapor para llevarla nuevamente a la caldera y que el ciclo empiece. Miren que el ciclo tiene, ¿verdad?, va a favor de las manecillas o en contra. Sería 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a favor de las manecillas del reloj. ¿Está bien? A favor de las manecillas de reloj. Eso es bien importante. Así que ya vimos los dos problemas. Las turbinas se corroen y diseñar bombas que reciban mezcla líquido-vapor es bien complicado. Por lo tanto, Rankine propuso un ciclo más práctico. ¿Qué hizo Rankine? Si nosotros miramos Rankine ahora, la etapa que solamente era una sola etapa aquí, cuando entraba la caldera, ahora se divide en 3 steps, 1, 2 y 3. Así que la línea amarilla es mucho más larga. ¿Qué busca Rankine? Rankine lo que busca es evitar que se forme agua líquida al salir de la caldera. ¿Cómo lo evitas? Pues aumentando, sobrecalentando en la caldera. Si yo entra agua enfriada, se vuelve saturada. Una vez saturada, llegue a vapor saturado, entonces le sigo metiendo calor para sobrecalentarlo y entonces llego aquí a vapor sobrecalentado. Cuando entra a la turbina y sale de ella, la idea es llevar esto lo más alto posible como sobrecalentado para que cuando caiga quede lo más cercano posible a vapor saturado y no haya espacio para formación de agua líquida. Lo segundo que propuso Rankine fue, en vez de hacer una condensación parcial, vamos a condensar totalmente el líquido para que salga líquido saturado y es más fácil bombearlo, ¿verdad?
bombear un líquido que una mezcla líquido-vapor. Así que de esa manera Rankine propuso de eliminar los dos constraints más grandes, ¿verdad?, del ciclo de Carnot. Ahí está. Así que entonces, en la caldera vemos tres etapas. Primero de 1 a 2. La etapa de 1 a 2 va, ¿verdad? Primero yo empiezo a calentar, porque acuérdense que en la caldera yo meto calor. Cuando empiezo a calentar lo llevo hasta saturado, porque yo no puedo convertirlo en vapor sin saturarlo primero. ¿Está bien? Así que saturo con calor, lo llevo hasta saturado, sigo metiéndole calor, lo convierto, ¿verdad?, a temperatura constante, lo convierto. ¿Por qué la temperatura no cambia? Porque todo el calor se está invirtiendo en cambiar fase. Por eso se llama calor latente de vaporización. Es como el amor latente, que tú lo tienes ahí en silencio y nadie sabe que está porque no lo puedes percibir. Esto sí es calor sensible, porque usted puede percibir aumento en la temperatura. ¿Está bien? Una vez está vapor saturado, sigo metiéndole calor al sistema y lo sobrecaliento. Así que en 2 sale de la caldera vapor calentado. Así que esa es la diferencia más grande en Rankine con respecto a Carnot. El vapor de la caldera sale sobrecalentado, bien caliente y bien sobrecalentado, para que cuando el proceso de enfriamiento en la turbina se dé, no haya espacio para formación, ¿verdad?, de vapor, y obviamente tiene que ser lo más sobrecalentado posible. Obviamente yo no puedo sobrecalentar, ¿verdad?, porque las calderas tienen una tubería que tienen un límite de temperatura. Es tan fácil eso de, caliente, métele candela para que no se forme vapor saturado. Hay que, ¿verdad?, analizar bien el proceso. De nuevo, no se puede formar vapor sobrecalentado sin primero obtener vapor saturado. ¿Está bien? Así que ahí vemos ese step de 3 etapas. Luego pasa por la turbina, de la turbina sale al condensador y luego a la bomba, y sigue el ciclo, ¿verdad?, de Rankine en esta dirección a favor de las manecillas de Ahí está lo que ya les expliqué. Esta etapa 1 a 2 se divide en 3 etapas, que son la línea amarilla. Vemos las 3 etapas, 1, 2, 3. Luego viene la etapa de 2 a 3, que es la expansión en la turbina, disminuye la presión. Pero como es ideal, miren que la entropía no cambia. Delta S es igual a 0 porque es vertical completamente eso. Luego vemos del 3 al 4 hay una condensación total, ¿verdad?, a temperatura constante y también a presión constante, porque esta isóbara, toda esta línea aquí de presión es constante. Toda esta línea de presión aquí es constante. Y luego del 4 al 1, el bombeo, vemos que como es isentrópico, porque es reversible, reversible quiere decir que usted lo puede regresar sin dejar huella, y además de eso adiabático, no comparte calor con los alrededores, y un proceso adiabático reversible, la entalpía no cambia, es ideal, es S igual a 0, por eso vemos una línea completamente vertical donde S no cambia, de 4 a 1. ¿Está bien? Los procesos reales, vemos que ya no son líneas verticales, el bombeo y, o sea, y la expansión, vemos que hay un aumento. La flecha, ¿verdad? Si usted mira este S inicial con el final, aumentó, el delta S es mayor que 0 porque es un proceso real. Igual aquí, si usted mira esta entropía con esta, también aumentó, o sea que el delta S es mayor que 0, positivo. Miren que este cambio aquí es bien pequeño, porque realmente en el bombeo no vemos un cambio significativo de entropía como lo vemos en la turbina. Así que hoy aprendimos, ¿verdad?, que a pesar de que el ciclo de Carnot es simétrico, es más bonito, no simplemente funciona mejor que el Real Engine que usamos en el ciclo de Carnot. Está bien que los ciclos reales de Carnot. Vamos entonces ahora a definir qué es entalpía. Entalpía, que se usa la letra H, para entropía la S, para entalpía la letra H, se llama prácticamente, ¿verdad? Es una propiedad que mide la energía interna del sistema más la presión por el volumen del sistema. Es decir, que es mayor, abarca mucho más que solo la energía interna del sistema. Sabemos que la energía interna del sistema está relacionada con la energía cinética y potencial de las moléculas que hacen parte de ese sistema.
el término PV es prácticamente el trabajo, porque para que un sistema exista, pues tuvo que invertirse trabajo para poderlo llevar a esas condiciones de presión y temperatura a las que él existe. Así que la entalpía, en términos generales, es como un contenido energético y lo necesitamos porque en las TAS vamos a trabajar con las entalpías para poder, y entropías, con estos dos términos para poder hacer los balances de energía. Miren que todo esto lo estamos discutiendo primero para luego sí entrar a los balances de energía, que son bien sencillos. La ecuación general de los balances de energía es esta que usted ve acá. Obviamente no vamos a tener en cuenta cambios de energía cinética y potencial, no de las moléculas, porque ya esto está incluido en entalpía, sino pues las condiciones como tal del sistema. Alguna, por ejemplo, que este sistema tenga ruedas y lo queramos rodar de un lado para otro, por ejemplo, no, esa energía cinética no la vamos a tener en cuenta, ni que hay energía potencial porque esta planta está sobre una montaña, así que hay una energía potencial disponible allí, no, eso no lo vamos a tener en cuenta, ni energía sea ni potencial. Así que el balance general ya se va reduciendo, delta H, el cambio en entalpía es igual a Q más el W, ¿está bien? El trabajo. Si yo quiero hacer un balance de calor en la caldera, pues yo voy a aplicar esta fórmula. Delta H es igual a Q más W. Pero las calderas no se produce trabajo, así que trabajo es cero. Por tanto, Q, el calor H que entra a la caldera, va a ser igual a la diferencia de entalpía. ¿Cuál es entalpía? La corriente de salida. Así que sería la entalpía de la corriente 2 menos la entalpía de la corriente 1. ¿Y de dónde voy a sacar entalpía de 2 y de 1? De las tablas de vapor, porque yo necesito saber las condiciones de estas corrientes. Por ejemplo, aquí, ok, sale de la caldera vapor a una presión de 3000 kilopascales como vapor saturado. Pues yo busco en tablas de vapor saturado a esta presión ese valor de entalpía. Lo mismo para H1, si conozco la información de esa corriente, yo puedo calcularla y la resta de esos dos valores me va a dar el calor, QH. Y a lo que se refiere un balance de energía. Lo mismo para la turbina. En las turbinas me quedaría delta H es igual a Q más W. Pero ahorita dijimos que las turbinas son adiabáticas, no intercambian calor con el ambiente, así que el trabajo de la turbina va a ser igual al delta H, al H de la corriente 3 menos el H de la corriente 2. Tengo que conocer las condiciones de la corriente para poder hallar esas entalpías y así hallar el trabajo que produce la turbina. Bienvenido, estamos haciendo balances de energía. Si lo quiero hallar en el condensador, delta H es igual a Q más W. En los condensadores no hay trabajo, así que el calor QC que sale del condensador va a ser igual al delta H. ¿Cuál es el cambio de entalpía? H4 menos la entalpía de la corriente H3. Así que yo voy a tener que necesitar de conocer todos los valores de las entalpías de cada corriente para poder realizar balances de energía. Por ejemplo, si quiero realizar un balance en la bomba, delta H es igual a Q más W. Las bombas son adiabáticas en este caso, así que el trabajo consumido por la bomba va a ser igual a ¿qué? A H1 menos H4. ¿De dónde saco los valores? De las tablas cuando tenga las condiciones de corriente. Así que con esto me despido, ¿verdad? Voy a regresarme a la pantalla principal. Voy a dejar de compartir y voy a la pantalla y voy a compartir un file para regresarnos a la presentación final. Así que ahora vamos a discutir vamos a discutir las máquinas, los sistemas de refrigeración para entonces luego
discutir cómo se usan las tablas de vapor y cómo se resuelven problemas de balance de energía. Así que nos vemos en el próximo video de sistemas o procesos de refrigeración. ¿Está bien? Hasta luego.